¿Sabías que la economía de Italia está tan estancada que en los últimos 20 años creció menos que Argentina? Sí, escuchaste bien, esto quizás te sorprenda porque cuando pensamos en Italia se nos vienen a la cabeza cosas positivas como la gastronomía, la moda o el turismo, pero en términos económicos tiene muchos problemas. Este país no solo creció menos que Argentina en los últimos 20 años, sino que literalmente no creció, su crecimiento promedio fue 0%. Y además de eso cuenta con otros datos alarmantes como que por ejemplo es el sexto país más endeudado del mundo. Y seguramente ya estés pensando, es imposible que esté peor que Argentina si Italia es un país desarrollado y rico. Y la respuesta es que sí, claramente Italia es más rico y más desarrollado que Argentina y que cualquier país de América Latina, pero a pesar de eso, si lo comparamos con sus vecinos europeos, Italia tiene una de las economías más débiles. Y quizás te estés preguntando por qué le está pasando eso a Italia. Claramente, como en todos los problemas, hay varios temas, pero podemos destacar algunos principales. Uno de ellos es que Italia tiene una crisis política terrible, entre otras cosas tuvo 66 gobiernos distintos en los últimos 75 años. Lo que significa que en promedio un gobierno en Italia dura 1 año y 3 meses. Y esto genera que la economía sea impredecible porque puede cambiar de un momento a otro con un gobierno distinto. Pero ese no es el único aspecto. Otro de los grandes problemáticas que tiene Italia es que no modernizó su economía y es muy improductiva. Italia es uno de los países en los que es más difícil hacer negocios por la cantidad de trámites que tiene. Y a esto se le suma otro gran problema que tiene el gobierno italiano, que es que sus cuentas públicas están desequilibradas. Como se puede ver desde el año 1990, Italia todos los años tuvo déficit fiscal, es decir, gastaba más de lo que tenía. Y justamente como tenía que financiar este gasto, tenía que sí o sí recurrir a la deuda, y por esa razón Italia es de los países más endeudados del mundo. Y no solo que gasta mucho dinero, sino que lo gasta de forma ineficiente porque, por ejemplo, destina muy poco dinero a la educación o a la ciencia. Lo cual ha generado que Italia hoy en día esté más atrasada en términos tecnológicos que sus vecinos. Y por último, lo que reveló que justamente Italia tenía una crisis de productividad muy grande fue cuando este país ingresó al euro. Antes de entrar en la eurozona, Italia tenía la lira italiana como moneda. Y como tenía un problema de competitividad muy grande, lo que solía hacer el gobierno italiano era devaluar esta moneda. Y de esta forma las empresas italianas podían competir de una forma mucho más favorable con el resto de los países. Pero con el ingreso al euro, Italia perdió esta herramienta que beneficiaba sus exportaciones y perdió competitividad. Aunque hay que resaltar, el problema no es el euro, sino que es justamente la improductividad que tiene la economía italiana.